Hola, qué gustos que estén aquí. Bienvenidos al curso de Fundamentos de Scrum para certificación. Es decir, el objetivo es que te puedas certificar en Fundamentos de Scrum después de este curso. Claro, el curso y un poco más de estudio. Lo veremos con calma durante el mismo, ¿ok? Mira, lo damos por parte de DESEAD, que es el diseño de sistemas computacionales para empresas de alto desarrollo. En DESEAD estamos comprometidos con la implementación efectiva de las prácticas ágiles en nuestros proyectos. Es por eso que nos es muy importante la transferencia del conocimiento ágil a la comunidad. Las tecnologías de la información han estado evolucionando a una velocidad exponencial. Sin embargo, muchas de las organizaciones de TI se dejan rebasar por esta evolución. Ciertamente adoptan las tecnologías e intentan estar a la vanguardia. Sin embargo, intentan hacerlo con el mismo marco de trabajo de la generación anterior, lo cual provoca un desorden en el proyecto y hasta la cancelación del mismo. Es necesario que las organizaciones de TI no solo se encuentren a la vanguardia de las tecnologías de la información, sino que también en la ingeniería de software y el marco de trabajo para el desarrollo de los proyectos. Para ello, es imprescindible aplicar las nuevas metodologías ágiles, así como los procesos de administración, utilizar las herramientas en la nube o bien crear las propias para llevar un correcto control de los proyectos y así evitar en mayor grado las desviaciones que elevan tiempos y costos. Bien, esta es la instrucción ágil. Fundamentos de Scrum por un servidor. Mi nombre es Edgar Herrera Casas. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Inicié mi actividad profesional en el año 1999 como instructor de fundamentos de programación en C++. Eso ya tiene algunos años. Impartí Visual Basic y aunque no lo crean, incluso paquetería. PowerPoint, Office, sí, al inicio de antes de iniciar la carrera, pues di clases de todo ello. Y aquí me tienen. Tuve la fortuna de pasar por todas las etapas de los sistemas, desde el requerimiento, el análisis, la abstracción de dichos requerimientos, todo aquello que se requiere para hacer la base de datos, el front-end, el back-end, el mantenimiento, el seguimiento de los mismos, el seguimiento de todos los registros de cambios, incidentes, problemas, etcétera. He tenido la fortuna de estar en todas las etapas del sistema. Sin embargo, de unos años para acá, estudiando las metodologías ágiles, comprendí que ese es el buen camino. En realidad, haciendo una comparación con la gestión tradicional, eh, pues las metodologías ágiles nos brindan una oportunidad de realizar las cosas no solamente mejor, sino pues un poco más rápido, pero sobre todo, más que nada, es eficiente. Eso es lo importante, muchachos. Eficiente. En todas las experiencias que yo he tenido, la gestión de proyectos, pues, ha dejado mucho que desear. Nosotros nos hemos enfocado en llevar un plan, cumplirlo al pie de la letra, y nos alejamos del objetivo. Pero bueno, para ello es el curso de Fundamentos de Scrum y lo vamos a ver con calma, poco a poco, en las siguientes diapositivas. ¿Listos? Así que pónganse cómodos e iniciemos. Así que muchas gracias por estar aquí. Estamos muy agradecidos que te hayas tomado el tiempo de tomar este curso. Bien, disfrútalo. ¿Qué es Scrum? Bien,
Es un marco de trabajo, adaptable, iterativo, rápido, flexible y eficaz, diseñado para dar gran valor al cliente. Anteriormente, nosotros nos basábamos por cumplir un plan, paso a paso, regla por regla. Hoy hablaremos de un desarrollo iterativo, de tal forma que el cliente esté involucrado todo el tiempo, todos los stakeholders estén al pendiente y haya una gran transparencia en el proyecto. Al ser un desarrollo iterativo, va a haber entregables inmediatos, por así decirlo, en lapsos de tiempo de 1 a 6 semanas, independientemente del tamaño del proyecto. Pero esto lo veremos con calma durante el curso. Veamos. Pero antes, un poco de historia. A mediados de las décadas de los 80, Hirotaka Takeuchi y Kujiro Nonaka definieron una estrategia de desarrollo de producto flexible. Basaron su enfoque en los estudios de casos de diversas industrias de fabricación, ¿sí? El desarrollo del producto debería ser análogo al del juego de rugby. No sé si conozcas el juego de rugby. Los jugadores tienen un atuendo muy parecido a los del fútbol soccer, solo que trabajan juntos en una formación justamente llamada Scrum, pasándose el balón de atrás a adelante, pero todos trabajan juntos en equipo y todos colaboran. Más tarde, Ken Schreiber y Jeff Sutherland desarrollaron el concepto de Scrum y su aplicabilidad en el desarrollo de software. Bien. ¿Dónde encontramos toda la información acerca de Scrum? Bueno, pues en el SBOK, es decir, el cuerpo de conocimiento de Scrum por Scrum Story. Este proporciona las directrices para la aplicación exitosa de Scrum. El término producto en SBOK puede referirse a un producto, servicio o cualquier entregable. Esto es muy importante. Se basa en la experiencia adquirida de miles de proyectos a través de una variedad de organizaciones e industrias. Es decir, nosotros vamos a encontrar en este documento plasmado cientos de experiencias. Es decir, no vamos a crear el hilo negro, sino que todas estas buenas prácticas que vamos a ver durante el curso se han plasmado en función de mucha gente que ha estado en proyectos gestionándolos, desarrollándolos y ha detectado pues varias cosas, ¿verdad?, que se podrían mejorar. Entonces, todo se compiló aquí, en el SBOK. Bien, veamos el flujo de Scrum. Mencionando la gestión tradicional, nosotros teníamos un avance lineal, levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, y hasta en este momento de pruebas, el cliente veía algunos resultados, solamente hasta en ese momento veía el valor. Hoy no será así. Si se fijan, ya no es lineal. El flujo de Scrum, que iniciamos con el caso de negocio del proyecto, es decir, el problema, el issue, la causa por la cual comienza el proyecto. Se realiza un documento muy importante que es la declaración de la visión del proyecto. Es una reunión de la visión del proyecto, donde todos deben de estar enterados de esa visión. No sé si tú lo has vivido. Yo lo he vivido mucho. Estamos los desarrolladores y nos pasan tareas, haz esta pantalla, haz este mantenimiento, este reporte, pero no sabemos necesariamente para qué va a servir. Incluso te podría decir que a muchos no les interesa. Bueno, eso cambia. Al tener la visión del proyecto, desde el programador hasta el cliente mismo,
vamos a tener una confianza y una motivación para hacer el proyecto, sabiendo que lo que yo estoy aportando va a servir para esta funcionalidad, para este valor en el proyecto. Bien. Después pasamos a un artefacto que se llama backlog priorizado del producto. El backlog priorizado del producto no es más que el compendio de requerimientos, ¿sí? Como su nombre lo dice, priorizado. Todos esos requerimientos van a ser priorizados en función del valor al cliente, ¿ok? Posteriormente se realiza un cronograma de lanzamiento. Aquí, pues, para entregar productos terminados en cada iteración, pues hacemos una planeación. El hecho que sea Scrum no significa que no haya planeación. Sí la hay. No exhaustiva como la gestión tradicional, pero sí la hay. Posteriormente tenemos el artefacto llamado Sprint Backlog. Este no es más que, una parte del Sprint Backlog priorizado. Es decir, de todos los requerimientos que tenemos, es un extracto de ellos elegidos para desarrollarlos en el siguiente sprint. ¿Qué es un sprint? Un sprint es un lapso de tiempo donde se hace el mayor esfuerzo para generar un producto funcional y que le dé el valor al cliente. Se recomienda que no sea de más de 6 semanas, de 1 a 6 semanas, dependiendo el tamaño de los requerimientos. Y durante ese sprint hay reuniones diarias que se llama Daily Stand Up. Es una revisión diaria, 15 minutos, donde la gente pues reporta lo que ha hecho, lo que va a hacer y qué impedimentos tiene, ¿correcto? Entonces, finalmente, aquí están los entregables, se envían los entregables, pero ese fue solamente un sprint. Es decir, como vemos en la gráfica, nos regresamos al backlog priorizado para obtener el siguiente sprint backlog, es decir, el siguiente conjunto de requerimientos a atender, ¿correcto? Y así hasta que terminemos el proyecto. ¿Cuántos sprint? N sprint, los necesarios para terminar el proyecto. Bien, Scrum tiene 3 grandes áreas: principios, procesos y aspectos. Bien, pero antes de entrar a ellos, vamos a ver por qué utilizar Scrum. Son muchas ventajas. Hay una adaptabilidad, eso quiere decir que el cambio es bienvenido, a diferencia de la gestión tradicional, donde el cambio tiene una gestión exhaustiva. La transparencia, esta parte me encanta. Todos ven todo. Eh, no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado. En algunos proyectos, el gran issue es la mala comunicación, ya sea entre el desarrollador, el analista, el cliente, o en su caso el cliente y el desarrollador. Porque no hay una transparencia, no se está reportando o no se está mostrando, más no reportando, no se está mostrando los resultados o parte de los resultados durante el desarrollo. Entonces, aquí en Scrum eso no pasa. En todo momento todos saben todo, todos pueden consultar en qué estatus estamos, qué es lo que falta, qué es lo que se ha hecho. Eso es extremadamente importante. Esto da confianza a todo mundo, especialmente al cliente. Le da tranquilidad. Retroalimentación continua. Al tener esa transparencia, pues tenemos esa retroalimentación de los stakeholders o de los usuarios finales que están viendo el avance del proyecto y en ese momento pueden retroalimentar para corregir cualquier desviación durante el desarrollo. No esperar a que se termine el producto completo para corregir las desviaciones, sin mencionar que pues impactaría en costo y tiempo. Motivación. Al tener clara la visión del proyecto, los desarrolladores, los stakeholders y tener clara el avance del proyecto, pues están motivados.
No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que me gusta ver la gráfica, dónde estábamos, dónde nos encontramos ahora, todo el avance que hemos llevado, mira, y a dónde vamos a ir, ¿no? Ese es el objetivo. Bien. Entrega continua de valor. Como en la gráfica anterior te comentaba, en cada sprint se entrega un producto funcional, terminado, es decir, listo para utilizarse. Ya desde el primer sprint el cliente va a tener valor. Mejora continua. En cada sprint hay una reunión que se llama reunión de revisión, de retrospectiva de sprint, donde se platica acerca de todo lo que se ha hecho bien, todo lo que se ha hecho mal, qué podemos mejorar, etc. Ritmo sostenible. Les voy a poner un ejemplo, como quien decide iniciar a hacer ejercicio, ¿no? Sale a hacer ejercicio el lunes, el martes, el miércoles descansa, regresa el jueves, el viernes, pero de pronto queda 2 semanas sin hacer ejercicio. Entonces, cuando regresa prácticamente va a volver a iniciar, porque pues ya perdió condición física. Entonces, durante el proyecto, durante el sprint, si tuvimos, digamos, un ritmo de avance, lo mejor es sostenerlo para que la entrega del valor al cliente no baje la calidad. Y el cliente va a tener mayor confianza, le va a dar tranquilidad, ¿correcto? Entrega anticipada de valor, que es lo que ya les estaba comentando, ¿no? El cliente, la mayoría ahorita están acostumbrados de que dejan los requerimientos y después de meses o más, regresan y ven el producto terminado. Y por lo regular, pues no cumple con lo que ellos esperaban. Entonces, al entregar productos, pequeños productos terminados, que van siendo parte de un todo, el cliente no solamente ve un porcentaje de avance, no, ve en plata el avance funcional. Es decir, él ya se puede sentar y empezar a utilizar el producto. Bien, por lo tanto tenemos una alta velocidad. Al estar íntimamente coordinados con los stakeholders y el cliente, entonces vamos más rápido en el proyecto. Los gaps, las brechas entre el desarrollo y el resultado esperado se va reduciendo cada vez más. Centrado en el cliente, como te lo he estado mencionando. Durante el desarrollo, cualquier duda, cualquier gap que nosotros detectemos durante el desarrollo, inmediatamente se levanta la mano y hay una figura llamada Product Owner, lo vamos a ver más adelante, que es el encargado de ser la voz del cliente. A él se le consulta, oye, encontré esto, encontré aquello, ¿cómo le vamos a hacer? Y se toman decisiones. Se toman decisiones durante el desarrollo. Vamos en un ritmo sostenible. Proceso de desarrollo eficiente. Es lo que te acabo de mencionar. Ambiente innovador. Al ser un equipo de desarrolladores que se le llama el Scrum Team, lo vamos a ver más adelante, tiene carta abierta para utilizar novedades, para innovar en el desarrollo, en el front-end, en el back-end. Eso, al tener carta abierta, pues los desarrolladores trabajamos con más confianza, más a gusto. A mí me ha tocado liderar proyectos, pero también soy desarrollador. Resolución rápida de problemas. Al tener esa comunicación continua con todos los stakeholders o involucrados del proyecto, la resolución de los problemas es más rápida, ¿sí? Más ágil. Vamos avanzando. Entregables efectivos. Cada entregable debe ser funcional, ya debe estar probado antes del cliente por el Product Owner. Responsabilidad colectiva. Este es un gran tema. Yo he vivido en muchos proyectos
que los líderes se preocupan más por buscar culpables que buscar soluciones cuando algo sale mal. Y aunque sea líder, encuentra a uno de los muchachos que cometió un error y entonces lo señala, ¿no? Y no asume su responsabilidad. Eso se acabó. En Scrum la responsabilidad es colectiva. Si algo salió bien, todos somos responsables. Si algo salió mal, todos somos responsables. Hasta los stakeholders, es decir, hasta el cliente, digamos, ¿no? Bien, ambiente de alta confianza. El equipo Scrum, el que desarrolla el producto, pues al tener carta abierta en innovar cosas, en tomar decisiones del desarrollo, no estar anclados pues a una línea de trabajo o no tener un comando control, que muchas veces sentimos el pie del líder aquí en el cuello, pues trabajan más a gusto. Entonces se va creando un ambiente de confianza, porque se colabora y todos se apoyan a todos. Entonces es un ambiente, aparte de ser innovador y de confianza, nos da tranquilidad y nos da muchos beneficios al trabajar a gusto en un sitio. Yo siempre he pensado que en un proyecto, en una empresa, lo más importante es la gente. Y si la gente no se siente a gusto, si hay muchas fricciones, difícilmente vamos a tener un buen resultado en el producto o servicio final. Bien, ahora sí, vamos a entrar en plata al marco de trabajo de Scrum. Una de las áreas de Scrum son los principios. Control de proceso empírico, autoorganización, colaboración, priorización basada en el valor, ya les hablé un poco de eso, time boxing, que es las limitantes de tiempo que tenemos para cada actividad, ya lo veremos, y desarrollo iterativo, que también se los he mencionado. Estos principios aplican para proyectos de 6 a cientos de personas. Yo estuve en un proyecto donde éramos 600 desarrolladores, que por cierto fue cancelado justo por las malas prácticas que les he mencionado. Los principios, mantenerlos intactos y usarlos apropiadamente, infunde confianza en el usuario del framework de Scrum. No son negociables. Para que un proyecto Scrum funcione, los principios no son negociables, deben de llevarse. Es decir, son obligatorios en todos los proyectos Scrum. Veamos el primero. Control de proceso empírico, basado en la observación y en la experiencia. Aquí tenemos 3 apartados muy importantes. Transparencia, que es lo que les estaba comentando. Todos ven todo. Es extremadamente importante. Entonces, para tener transparencia, ¿qué necesitamos? Honestidad. Honestidad. Es por eso que el marco de trabajo exige un cambio de cultura. En muchos proyectos, sobre todo aquí en México, que es lo que yo conozco, digamos, hay oportunismo o deshonestidad, ¿no? Realización de planes de trabajo un poquito inflados y aún así no llegan, etcétera. Muchas cosas ocultas. Yo las he visto. Es por eso que les digo que la transparencia también requiere honestidad, un cambio de cultura, de tal forma que todos los integrantes del equipo estén conscientes de que lo que están haciendo, pues, va a agregar un valor, no solamente al proyecto, sino a su vida personal, a su vida profesional, ¿no? Al tener transparencia y honestidad, hay un ambiente de confianza y de ganar, finalmente. Inspección, lo que les comentaba, al estar involucrados todo el tiempo los stakeholders, cuando digo stakeholders también son los clientes,
el usuario final están viendo cómo va el proyecto, los avances, y constantemente consultados o ellos consultan acerca del proyecto, de tal forma que es un ambiente de colaboración mutua. Y esto va a reducir las brechas entre el resultado entre el desarrollo y el resultado esperado, ¿correcto? Adaptación, lo que les comentaba. A diferencia de la gestión tradicional, en Scrum, lo importante, una de las cosas más importantes es que el cambio es bienvenido. Es más, el cambio se puede tomar como una oportunidad de mejora. ¿Ok? Bien, veamos la transparencia. Para tener esta transparencia, tenemos las reuniones de revisión de sprint, donde están reunidos todo el equipo de Scrum, el Product Owner, otra figura que no les he mencionado, Scrum Master, los vamos a ver, tranquilos, y todos los stakeholders. Ahí en conjunto hacen una revisión del sprint, qué salió bien, qué salió mal, qué se puede mejorar, etc. Y las reuniones daily, stand-up. Estas reuniones son del equipo de Scrum, es decir, el equipo de desarrollo. Se reúnen diariamente para retroalimentarse y si hay algún impedimento, inmediatamente que lo resuelva el Scrum Master, que es la figura encargada de resolver los impedimentos. Esta reunión es diaria. Para tener transparencia, los radiadores de información, definitivamente. El tablero de Scrum es extremadamente importante. Algunos lo tienen físicamente en una pared, que es donde se plasma el avance por tareas. O bien se utilizan herramientas como Asana, herramientas de software, ¿no? Que también aplican para los smartphones. Es el que yo he utilizado. No me convence del todo, pero para iniciar está bien, está bien. Los artefactos, como les mencioné en el diagrama de flujo de Scrum, recuerden la declaración de la visión del proyecto, el backlog priorizado del producto y el cronograma de planeación de lanzamiento. Estos tres, todos lo ven. Todos tienen acceso a verlo. Es decir, todos ven todo. Bien, en la inspección, el tablero de Scrum es una de nuestras herramientas. La frecuencia de retroalimentación, lo que yo les comentaba, ¿no? Los stakeholders están íntimamente relacionados al proyecto, al seguimiento del desarrollo del proyecto, desarrollo de épicas. Las épicas no son más que los requerimientos aterrizados para poder ser plasmados en un sistema, ¿correcto? La creación del backlog priorizado, que ya les he mencionado, es el conjunto de requerimientos priorizados, y la planeación de lanzamiento, ¿no? La inspección final, es decir, ya cuando termina el sprint, ya se terminó el producto, entonces hay que demostrarlo y hay que validarlo, que cumpla con los criterios de aceptación establecidos por el Product Owner. Tranquilos, vamos viéndolo. Bien, la adaptación. La adaptación tenemos la reunión retrospectiva del sprint y después la reunión retrospectiva del proyecto. Es lo que les he comentado, que se revisa qué salió bien, qué salió mal, qué podemos mejorar. El Scrum Guidance Body puede ser un conjunto de documentos o un grupo de personas que aportan información al proyecto sobre todas las reglas de Scrum, todas las buenas prácticas de Scrum, pero también sobre algunos requisitos que pues en el proyecto son necesarios, ¿no? Por ejemplo, permisos gubernamentales ante alguna institución, etcétera. Todo eso nos lo va a dar el Scrum Guidance Body, dependiendo pues del tamaño del proyecto. Las solicitudes de cambio, como les comentaba, los cambios son bienvenidos, incluso son oportunidades de mejora.
Identificación constantes de riesgos. Al tener un seguimiento muy específico, frecuente del proyecto, los, los riesgos van a ser identificados e inmediatamente reportados. Se levanta la mano para que inmediatamente se comience a tomar decisiones en función de la identificación de los riesgos, ¿no? Y la reunión del Daily Stand-Up del equipo de desarrollo que se retroalimentan diariamente. Bien. Control de proceso empírico. En cascada tradicional es muy común que haya las malas prácticas de recibir los requerimientos una y solo una vez y no se vuelve a ver al cliente hasta el final. Bueno, todo esto por experiencia propia resulta en un impacto directo al tiempo y al costo, ¿no? Por ejemplo, un proyecto estaba para 6 meses y se terminó haciendo en 15 meses, ¿no? Así están las cosas, por supuesto. O bien simplemente se cancela el proyecto por estas malas prácticas, porque el cliente ya no estuvo de acuerdo en, pues, recibir reportes de que un poco más de tiempo, un poco más de tiempo, y pues nunca veía la luz al final del túnel, ¿verdad? Eso pasa mucho. Bien, al tener equipos autoorganizados, porque el equipo Scrum, es decir, el equipo de desarrollo, no va a tener un líder que le diga qué hacer, sino que son autoorganizados. Ellos reciben lo que ya se llaman historias de usuario, que no son más que los requerimientos aterrizados, y identifican las tareas que hay que hacer. Es decir, van granulando la historia de usuario en pequeñas tareas y ellos mismos las van tomando. No hay alguien que diga, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Ellos mismos, con su experiencia y la buena actitud de ser proactivos, van a tomar las tareas y las van a realizar. Cuando terminen dichas tareas, si todavía el sprint tiene tiempo de sobra, ellos van a pararse y van a preguntar a sus compañeros, ¿en qué vas? ¿Qué tareas estás atendiendo? ¿Qué tareas hay pendientes? Yo las tomo. ¿Ok? Este es el cambio de cultura que yo te comentaba. Porque hay muchas malas prácticas. Por ejemplo, hoy día el líder dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer un backend, tú vas a hacer este frontend y listo, ¿no? Son tantos días, 5 días. Pero resulta que lo hizo en 3 días. Pero, pues como tenía 5 días, pues lo va a reportar en 5 días, ¿no? La persona que tenía esa tarea. Eso se acabó. Primero, no le van a asignar al desarrollador, sino que él lo toma, lo desarrolla y si termina primero, toma otra tarea. Eso es bien para todos. Por eso esta es la agilidad. ¿Sí? La agilidad, recuerda, no es sinónimo de rapidez. Yo diría que es más sinónimo de eficiencia. Bien. Entonces, aquí ya tenemos una nueva figura que se llama Scrum Master. El Scrum Master es un líder. Lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto un poquito. Es un líder servicial. Al Scrum Team. Él es el encargado de eliminar impedimentos, entre otras cosas. Trabaja muy íntimamente con el Product Owner. Él está al tanto, qué es lo que necesita el equipo, qué es lo que les hace falta, ¿sí? En lugar de estar preguntándoles a cada rato, ya acabaste, ya acabaste, ya acabaste. Es una muy mala práctica. Ok, los beneficios es una autoorganización en lugar de comando, control, un ambiente innovador, motivacional, compromiso y responsabilidad colectiva, que ya les he mencionado de ello. Ok, otro principio es la colaboración. Tenemos la apropiación, la articulación, el conocimiento. La apropiación.
Esto significa que vamos a utilizar la tecnología a conveniencia del proyecto. Tal vez alguna tecnología se hizo para ciertas actividades, pero resulta que nos puede servir. Entonces nosotros la manipulamos al beneficio del proyecto. La articulación es dividir las tareas. Tenemos desarrollo de épicas, es el requerimiento grande, las historias de usuario, el requerimiento más aterrizado, y la identificación de tareas. Esa es la granularidad que se identifica para que entonces todos los colaboradores del Scrum Team tomen dichas tareas y las empiecen a desarrollar. Y el conocimiento, es decir, que cada miembro del equipo está al tanto de lo que están haciendo los demás. Por eso te comentaba, cuando yo acabo algo y todavía hay tiempo, entonces me paro, veo qué tareas todavía no se atienden y la tomo de manera proactiva. Los beneficios es minimizar solicitudes de cambio al estar con una relación muy íntima, ¿no? con los stakeholders. Al tener esa comunicación, pues los cambios se minimizan porque los stakeholders, sprint tras sprint, van a entender cada vez más su propio proyecto, porque tú lo sabes, muchas veces el usuario no sabe qué quiere, pero conforme va avanzando, va entendiendo exactamente la necesidad, ¿no? de la empresa de resolver el issue y cómo hacerlo. Entonces, los cambios se van a mitigar cada vez más. Al igual que los riesgos, se aumenta la eficiencia y una mejora continua. Aquí es una gran oportunidad. En el esquema anterior, por así decirlo, era un sprint gigante, ¿no? Iniciamos y al final te muestro el proyecto terminado. No, aquí digamos que son proyectos pequeñitos, proyecto tras proyecto tras proyecto, que son parte del gran proyecto. Pero la gran ventaja es que tras cada proyecto pequeño se hace una revisión y se puede mejorar. Eso es invaluable en un proyecto. La coubicación. Se recomienda que todo el equipo se encuentre ubicado en un solo sitio, ¿sí? Pues así de esa forma, pues hay menos roces, los problemas se resuelven más rápido, pero bueno, si no es posible, tenemos las herramientas tecnológicas para comunicarnos, ¿no? Un equipo trabaja para contraponer el trabajo de otro, para producir algo mayor. Es decir, cada quien hace su granito de arena y al final se integra y se presenta, ¿no? En cada sprint. La cooperación, suma esfuerzos del Scrum Team. Bien, les comentaba de la coubicación. Las preguntas se responden constantemente, los problemas se solucionan al momento, existe menos fricción, la confianza se gana con más rapidez. No sé si te ha pasado cuando estás trabajando con un conjunto de personas. Al principio tal vez puede ser un poco complicado, está la etapa de fricción, pero posteriormente terminas pues conviviendo, ¿no? Digamos, somos seres humanos, no somos robots. Entonces, pues todos tenemos reacciones al ambiente, ¿verdad? Herramientas de los equipos co-ubicados, bueno, inmediatamente podemos, pues, face to face, ¿no? Cara a cara, resolver las cosas, las dudas, o bien en la misma oficina, el teléfono, el correo, o te paras o te vas a una sala de juntas, etcétera. Para los equipos que no están co-ubicados, que están distribuidos geográficamente, bueno, pues tenemos las herramientas de videoconferencia, de chat, correo, redes profesionales, redes de trabajo, etcétera, ¿no? Bien, uno de los principios más importantes es prioridad basada en el valor. Como te comentaba al principio, la priorización de tareas en la gestión tradicional se realizaba en función de un plan.
vamos a hacer esto primero y esto después, porque así es la naturaleza. Hoy día, la prioridad de esos requerimientos son en función del valor al cliente. Es decir, tú me das todas estas tareas, ¿no? Todo el backlog priorizado del producto, recuerde, para que se vayan involucrando con los conceptos. Entonces, el backlog priorizado del producto tiene pues varias épicas, ¿sí? Varias épicas, es decir, varios requerimientos. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Entrevisto al cliente. ¿Qué, qué, qué de esos requerimientos, cuál le da mayor valor? No, pues me daría mayor valor que esté primero. Primero necesito, por así decirlo, ¿no? El módulo de atención a clientes. Ese es prioritario para mí. Ah, perfecto. Entonces este lo ponemos en primer lugar, en el primer sprint, etcétera, ¿no? Donde el Product Owner es el responsable de hacer esto. El valor que le va a dar al cliente, a poner esa tarea primero. Tenemos los procesos involucrados, vamos a verlos más adelante. Ahorita les adelanto que está la creación del backlog priorizado del producto y el refinamiento del mismo, ¿sí? Ese es el backlog priorizado del producto, ya lo sabes, conjunto de requerimientos, y el refinamiento es una vez que se terminó el sprint, nos regresamos a volver a revisar el backlog priorizado porque entonces va a cambiar. Seguramente las priorizaciones van a cambiar, se van a agregar tareas o incluso a quitar algunas, ¿no? Dependiendo de lo que se aprendió en el sprint anterior inmediato. Riesgo e incertidumbre. El Product Owner y Scrum Team trabajan en conjunto para verificar el riesgo, aquilatar la incertidumbre. Esto se considera, ¿no?, en la priorización. Las dependencias entre las tareas. Por más que queramos dividir algunas tareas, van a ser dependientes unas de otras. Entonces, ahí hay que analizar si se incluyen en el mismo sprint o se hacen en dos sprints y después se integran, pero siempre considerar esas dependencias. Si no consideramos esas dependencias, al final del sprint pues va a ser más costoso la corrección, ¿no? Bueno, veamos el siguiente. Time boxing. El time boxing no es más que los tiempos que le asignamos a cada tarea, ¿sí? Si fuera un tiempo arbitrario puede haber un ambiente tenso y de desmotivación, porque si es muy pequeñito el tiempo, la gente va a estar tensa, no vamos a llegar, empiezan a trabajar en la madrugada, o si es un tiempo muy grande, tal vez las personas se empiecen a relajar y bueno, no es una buena práctica. Es por eso que asignar tiempos a cada tarea es muy buena práctica, nos da muy buenos resultados, ¿sí? Bueno, entre ellos está la reunión de planificación de sprint, el mismo sprint, el daily stand-up, la revisión del sprint y retrospectiva del sprint. ¿Te das cuenta? Tenemos 3 reuniones. Antes del sprint, planificación. Después del sprint, inmediatamente después que se acabe el sprint, la revisión del mismo. Y después de la revisión tenemos la retrospectiva, que salió bien, que salió mal, que vamos a mejorar. ¿Sí? Uno de los tiempos, uno de los limitantes más importantes. Bien, aquí lo vemos a un mayor detalle. El sprint se recomienda que sea de 1 a 6 semanas. El Scrum Master elimina los impedimentos. Se convierte las necesidades del backlog priorizado en funcionalidades fáciles de enviar. El Daily Stand-Up, como ya te comentaba, una reunión diaria donde se hacen 3 preguntas. ¿Qué se hizo desde la última reunión? ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión? ¿Y qué impedimentos tengo? Recuerda, esto es diario, pero no más de 15 minutos. Tenemos la reunión de planificación de sprint que se recomienda para un sprint de 6 semanas, 8 horas, no más de la reunión de planificación, para la revisión de 4 horas, para la retrospectiva de otras 4 horas.
¿ok? En la planificación del sprint, pues el Product Owner explica las historias de usuario prioritarias. Acuérdate, el Product Owner ya habló con el cliente, priorizó las historias de usuario y ahora se las presenta al equipo de desarrollo, es decir, al Scrum Team, para que estos las desarrollen, ¿correcto? Y aquí se comprometen las historias de usuario, es decir, de todos los requerimientos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer estos requerimientos, estos nos vamos a comprometer para este sprint, ¿correcto? Y por lo tanto se identifican y se estiman las tareas en función de esos requerimientos. Hoy son requerimientos, hoy historias de usuario, ¿correcto? Y un nivel más arriba se llaman épicas. Bien, desarrollo iterativo. Ok, como les comentaba, hoy día en Scrum hacemos N sprints durante el proyecto. Después de cada sprint se hace la revisión y nos regresamos a revisar el backlog priorizado del producto para planificar el siguiente sprint. Y así sucesivamente, ¿correcto? Hasta que terminemos el proyecto. Demostrar y validar el sprint es cuando ya se acabó el producto y ahí es donde lo vamos a validar que cumpla con los criterios de aceptación. Ok, para producir el Sprint Backlog, acuérdate, el Sprint Backlog es el conjunto de tareas obtenidas del gran conjunto de historias de usuario, ¿correcto? Es decir, el backlog priorizado del producto. Asegurar que cualquier cambio solicitado se incluya en el proyecto. Los cambios son bienvenidos. Eso no significa que todos los cambios se vayan a aprobar. Modelo iterativo, lo que ya les comenté, sprint tras sprint. Desarrollo iterativo y entregables. En cada sprint se envían los entregables, es decir, productos terminados, productos pequeños terminados. Se entrega el valor al cliente desde el primer sprint, es decir, desde el primer sprint se va a entregar el primer producto terminado, así sea en la pantalla de login, pero ya está terminado. Eso quiere decir que toda la plataforma de seguridad ya está terminada, ¿no? Aunque el usuario solamente le vea la pantalla de login. Permite correcciones a medida de una mejor comprensión de los involucrados. Es lo que te comentaba, que los stakeholders al estar íntimamente ligados al proyecto, están enterados de todo, ¿no? Y eso permite que se vayan corrigiendo durante la marcha varias desviaciones, ¿no? Eso es magnífico porque se reduce la brecha entre el desarrollo y el resultado esperado. En la cascada tradicional, el valor se entrega al final. Aquí está la gráfica para, del desarrollo iterativo, ¿no? Tenemos el inicio, valor a ser entregado, el primer sprint, el segundo, desde el primer sprint entregamos valor, segundo, tercero, cuarto, quinto, los que sean necesarios hasta el lanzamiento. Pero el cliente obtuvo valor desde un inicio. ¿Vale? ¿Y qué pasa en la cascada tradicional? Se inicia y no te lo muestro hasta las pruebas. Y aquí, por lo regular, tienen un tiempo estimado de pruebas. Pero por experiencia te lo digo, al ver por primera vez el cliente el producto terminado, muchas veces no cumple con las expectativas. Entonces, la etapa de pruebas se hace una etapa no solamente de correcciones, sino de volver a especificar algún requerimiento o desarrollar una reingeniería. Es decir, el tiempo de prueba se vuelve todo un desorden. Bien, pasemos a los aspectos de Scrum. Organización, justificación del negocio, calidad, cambio y riesgo. Vamos a ver la organización. Tenemos roles centrales
y no centrales. En los centrales tenemos tres figuras muy importantes: Product Owner, Scrum Master y Scrum Team. Estos son obligatorios, tienen responsabilidad de cumplir con los objetivos del proyecto. Se conoce como equipo principal de Scrum. Ningún rol tiene autoridad sobre otros. Esto es muy importante, lo que les comentaba. Ya eso de que el líder asigne tareas o esté pues atrás presionando a los desarrolladores, no, ya no. Primero porque los equipos, es decir, el Scrum Team está autoorganizado. Y el Scrum Master no es un líder que solamente aplica presión al equipo. No, al contrario. El Scrum Master es servicial. Le va a preguntar al equipo qué les hace falta, ¿no? ¿Qué impedimentos tiene? Los roles no centrales son los stakeholders, todos los involucrados del proyecto, los vendors, que son los proveedores, el Scrum Guidance Body, que ya te comenté, que puede ser un conjunto de documentos o un grupo de personas que aporten información al proyecto acerca de las propias prácticas de Scrum y de los requisitos de cualquier índole del proyecto. Bien. El Product Owner es responsable de lograr el máximo valor del negocio. El Product Owner es el que está cerquita del cliente, el que comprende de primera mano los requerimientos y se los muestra al Scrum Team de una manera digerida, ¿correcto? Por lo tanto, representa la voz del cliente y comprende la necesidad del Scrum Team. Aquí, como es la voz del cliente, también pues es el encargado de asegurar el valor que se le va a brindar al cliente al entregar el producto. Por lo tanto, define los criterios de aceptación. En cada sprint vamos a hacer esta pantalla. Entonces, aquí están los criterios de aceptación, el checklist. Cumple con esto, cumple con esto, cumple con esto, adelante. No cumple, entonces se rechaza. Él también rechaza el sprint si es necesario, ¿no? Ok. Articular requerimientos, es decir, divide las historias de usuario y las prioriza en función del valor al cliente. El Scrum Master, líder servicial. Como las imágenes que estamos viendo aquí. El de la imagen que tiene la tachecita a un lado. ¿Qué es lo que hace? Un líder que está metiendo presión a su equipo, ¿no? Y el equipo está presionado, está incómodo, a disgusto, con una gran fricción, etc. Eso se acabó. Aquí el líder es servicial. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te hace falta? ¿Qué impedimentos tienes? Yo organizo una reunión. Veo conseguir el hardware, el software, etcétera, lo que sea necesario. Bien. Y el Scrum Team, equipo de desarrollo, ¿no? El tamaño óptimo es de 6 a 10 elementos, así la comunicación y la gestión suelen ser simples. Ustedes se preguntarán, bueno, y entonces en los proyectos, por ejemplo, yo que estuve en un proyecto de 600 desarrolladores, bueno, entonces se entiende que va a haber muchos Scrum Team, de 6 a 10 elementos. Por lo tanto, bueno, lo vamos a ver más adelante, se los comento desde ahorita, entonces va a haber muchos Scrum Master y muchos Product Owners. Ok, el Scrum Team debe entender, evidentemente, los requerimientos especificados por el Product Owner porque es el encargado de desarrollarlos, de convertirlos en funcionalidades, ¿no? Es decir, trabaja en las historias de usuario en el Sprint Backlog para crear entregables, ¿ok? Bien. Los roles no centrales: Stakeholders, Vendors, Scrum Guidance Body. Los stakeholders es el cliente, el usuario final, el patrocinador, es decir, el que aporta la economía del proyecto. Los vendors, que son proveedores, ofrecen productos y servicios que no están necesariamente involucrados en las bases del proyecto.
pero pues es lo que yo les llamo involucrados satelitales, ¿no? Que directa o indirectamente les impacta el actual proyecto. Bien, el Scrum Guidance Body es opcional, documentos o grupo de expertos. Es la guía del trabajo realizado por el Product Owner, el Scrum Master y el Scrum Team. Es decir, estas tres figuras pueden consultar al Scrum Guidance Body acerca de las prácticas de Scrum o de todas aquellas necesidades del proyecto internas y externas, como les comentaba, los trámites gubernamentales o con algunas empresas colegas, etcétera, ¿no? Es una consultoría u orientación para todos los niveles de la jerarquía del proyecto. Como les comentaba, todos les pueden consultar acerca de cualquier recomendación. Bien, otro aspecto es la justificación del negocio. Antes de iniciar un proyecto es necesario llevar a cabo una adecuada justificación del negocio y una declaración de visión del proyecto. Ayuda a las personas a entender la necesidad de un cambio, nuevo producto o servicio. Bueno, vamos a iniciar el proyecto. Entonces, vamos, ¿qué beneficios nos va a traer? Hay que justificar el negocio, ¿no? Y mantener esa justificación durante todo el proyecto. La entrega es basada en el valor, la importancia de la justificación del negocio, y para ello hay técnicas. Por lo tanto, justificación continua del valor, confirmar la realización de los beneficios para que, mantener el ambiente motivado, ¿no? Incluso del cliente. Te recuerdo que el beneficio de este proyecto va a ser esto, va a ser el incremento de las ventas, etcétera, etcétera. Y demostrarlo, ¿no? Con cada producto terminado después de cada sprint. Bien. La calidad, es decir, los criterios de aceptación y el backlog priorizado del producto. Una vez que lo terminamos, el Product Owner va a revisar el producto y lo va a comparar con sus criterios de aceptación. Todos los criterios de aceptación deben estar palomeados para asegurar una calidad. Se detectan los errores y defectos durante esas pruebas, en cada sprint. Esta es una gran ventaja porque, como te comentaba, en la gestión tradicional, al tener al final las pruebas, resulta que hay cientos de defectos. Entonces, a veces la solución de defectos lleva más tiempo que el desarrollo original del proyecto, ¿no? Las discusiones constantes durante el sprint del equipo Scrum con los stakeholders reduce significativamente la brecha entre la expectativa del producto y sus entregables, lo que hemos venido hablando. Entre más involucrados estén todos los stakeholders, la brecha del desarrollo y el resultado esperado es cada vez menor. Las tareas de calidad como pruebas y documentación se realizan durante el mismo sprint. En la gestión tradicional se acostumbra una documentación exhaustiva. Aquí en Scrum no significa que no haya documentación, sí la hay, pero la mínima, es decir, la necesaria. Bueno, ¿qué es la calidad? La capacidad con la que cuenta un producto terminado o los entregables para cumplir con los criterios de aceptación y lograr el valor del negocio que espera el cliente, el cual es responsable, recuerden, el Product Owner. Bien, como le hemos venido comentando, el cambio es bienvenido. Es la única constante. Los stakeholders cambian de opinión acerca de lo que quieren. Recuerda, muchas veces el usuario no sabe lo que quiere o cambia el requerimiento una y otra vez en lo que ellos mismos entienden por qué línea trabajar, ¿no? Cómo resolver el problema, ¿no? Entonces interactúan constantemente, retroalimentando, perdón, y solicitando de manera temprana los cambios. Así se pueden atender dichos cambios en el nivel actual. Responder al cambio en lugar de seguir un plan. Recuerda,
bienvenida al cambio y puede ser una oportunidad de mejora. ¿Ok? Bueno, aquí va a haber cambios aprobados y no aprobados. Tal vez se solicite un cambio, pues que no aporte valor al proyecto e implique un gran esfuerzo por parte del equipo. Entonces se habla con el cliente y es muy probable que no se apruebe, ¿no? Bien, el cambio en Scrum pues es aceptado, digerido, mm, a diferencia de la gestión tradicional que pasa por un proceso exhaustivo de cambios, ¿no? Bien, comenzamos con los procesos. Scrum cuenta con 19 procesos divididos en 5 fases, que son estas: el inicio, la planificación y estimación, implementación, revisión y retrospectiva, y lanzamiento. Veamos cada uno de ellos. Dentro de la fase de inicio tenemos estos procesos. Ya los hemos mencionado un poco durante el presente curso. Crear la visión del proyecto, recuerda, que es la primera tarea después de revisar el caso de negocio. Después, identificar el Scrum Master y stakeholders. Formar el equipo Scrum. Desarrollar épicas, que son, acuérdate, los niveles más altos de los requerimientos. Crear backlog priorizado del producto, es decir, todas esas épicas, todos esos requerimientos priorizados basados en el valor del cliente, y realizar la planificación de lanzamiento. En cada sprint vamos a planear el lanzamiento, porque recuerda, en cada sprint, pues puede ser que sea acumulativo, es decir, que el siguiente sprint se va integrando al sprint anterior. Entonces tenemos que hacer una planificación de lanzamiento adecuada. Bien, todos los procesos tienen sus entradas, sus herramientas y sus salidas. Los procesos de la fase de inicio, como te comentaba: crear la visión del proyecto, identificar los Scrum Master y Stakeholders, y se forma al equipo Scrum. Aquí el Product Owner es el responsable principal de la selección de los miembros del equipo, pero con frecuencia pues el Scrum Master lo apoya en ello. El proceso de identificar Scrum Master y Stakeholders, hay criterios de selección específicos. Aquí no vamos a ver el detalle de cada proceso, ese es el siguiente nivel, pero tú en el SBOK los puedes consultar, al igual que los detalles de la creación de la visión del proyecto. ¿Ok? Este proceso se identifica el Product Owner. Bueno, después tenemos el desarrollo de épicas en función de la visión del proyecto. Ahí ya comenzamos a encontrar los requerimientos de alto nivel. Y posteriormente se granulan en historias de usuario, y estas de usuarios a su vez se granulan en tareas. ¿Ok? Crear el backlog priorizado, las tareas priorizadas en función del valor del cliente, y la planificación de lanzamiento. Bien, planificación y estimación. Como te comentaba, ya tenemos las épicas. Ok, ahora las vamos a granular en historias de usuario. Ok, esas se crean y se estiman. ¿Cuánto tiempo se requiere para esas historias de usuario? Después se comprometen dichas historias de usuario por cada sprint, es decir, las historias de usuario que se van a desarrollar para dicho sprint. Posteriormente, el nivel más bajo de esas historias de usuario van a ser identificar las tareas. Se granula todavía más, se estima las tareas para crear el sprint backlog, es decir, la lista de historias de usuarios que se van a desarrollar, es decir, que se van a convertir en funcionalidades en el sprint siguiente. Bien, es lo que te estaba comentando, ¿no? Crear historias de usuario, estimar historias de usuario y comprometerlas. Bien, identificar las tareas, estimar las tareas y crear el Sprint Backlog, que es la granularidad de las tareas. Acuérdate, estas tareas son las que el Scrum Team ya las toma, se las apropia y las convierte en funcionalidades para que al final del sprint, hagan un entregable funcional, un producto funcional. Bien.
La fase de implementación. Ahora sí, vamos a crear los entregables. El Scrum Team trabaja en las tareas en el Sprint Backlog para crear los entregables del Sprint. Generalmente se utiliza el Scrum Board para dar seguimiento a las actividades que se llevan a cabo. ¿Correcto? Acuérdate, la transparencia. Y en el Scrum Board se hace el seguimiento de dichas actividades y todo mundo las puede ver, incluso los stakeholders. Se realiza diariamente la reunión, el Daily Stand-Up de 15 minutos, donde todos los miembros del equipo argumentan qué es lo que hicieron, qué es lo que van a hacer y qué impedimentos tienen, ¿no? Refinar el backlog priorizado. Una vez que se termina el sprint, nos regresamos a revisar el backlog priorizado del producto, porque este seguramente va a cambiar y se le conoce como refinamiento o grooming del backlog priorizado del producto. Bien, revisión y retrospectiva. Ya una vez terminado el sprint, una vez creado los entregables, entonces se tienen que revisar, se tienen que validar. El Product Owner y los stakes relevantes se hacen una reunión y el Product Owner acepta o rechaza dichos entregables en función de los criterios de aceptación que él mismo estableció. ¿Correcto? Y la retrospectiva del sprint. El Scrum Master y el equipo Scrum se reúnen para analizar las lecciones aprendidas del sprint trabajado. ¿Qué salió mal? ¿Qué salió bien? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que eliminar? Etcétera. Bien, y tenemos el lanzamiento. Ahora sí, ya tenemos los entregables creados, validados, entonces se envían y posteriormente al final de todos los sprints, así como hay una retrospectiva del sprint, en cada sprint se hace una retrospectiva, al final de todos los sprints se hace una retrospectiva del proyecto. Concluye el proyecto, los stakeholders y miembros del equipo principal de Scrum se reúnen para hacer una retrospectiva del proyecto, que salió bien, que salió mal, que tenemos que mejorar, pero ya a nivel proyecto, para el siguiente proyecto, ¿no? Bien, como les comentaba, cada proceso tiene sus entradas, sus herramientas y sus salidas, ¿ok? Aquí se están representando las entradas, herramientas y salidas obligatorias con una banderita roja, ¿ok? Entonces, en el libro SBOK puedes ver a detalle cada uno de los procesos. Para fundamentos de Scrum se recomienda que consideres especialmente todos los obligatorios, ¿no? Que es lo que se puede preguntar en el examen de certificación de fundamentos. Bien, pasamos a escalamiento de Scrum en grandes proyectos. Ok, bueno, ¿qué diferencia hay entre un proyecto grande y un proyecto Scrum típico? Los grandes proyectos se consideran con mayor a 3 equipos Scrum. Grandes proyectos cuentan con varios Scrum Master y Product Owners. ¿Te acuerdas que ya te lo había platicado? Por ejemplo, en el proyecto que yo estuve de 600 desarrolladores y Scrum pues recomienda equipos de 6 a 10 elementos por Scrum Team. Entonces, pues si se hubiera llevado con Scrum, bueno, si se hubiera salido el proyecto, sino que, ya que se canceló, pues, sino que si se hubiera llevado por Scrum, entonces tendríamos muchos equipos Scrum, muchos Scrum Master y muchos Product Owners. ¿Ok? Entonces, de los 19 procesos que vimos divididos en las 5 fases, aquí en el escalamiento estos son adicionales, ¿no? Para el escalamiento de Scrum de grandes proyectos tenemos estos 3. Crear componentes de grandes proyectos, realizar y coordinar sprints, porque van a ser varios sprints, y preparar el lanzamiento de grandes proyectos. Bien, crear componentes de grandes proyectos es el primer proceso. Define la forma en que los Product Owners trabajan juntos y varios equipos Scrum trabajan juntos. También se identifican componentes comunes, así como recursos comunes y especializados.
Entonces, como van a ser varios sprints y seguramente yo les comentaba de las dependencias entre las tareas, ¿te acuerdas? De un solo proyecto. Pero aquí al tener un gran proyecto son muchos módulos y esos módulos tienen dependencias. Entonces, tal vez los sprints tengan dependencias entre ellos. Entonces, hay que coordinar esas dependencias. Entonces, para coordinarlas, se hace en este proyecto que se llama Realizar y Coordinar Sprint. Aborda aspectos específicos que se deben de abordar en cada sprint. Se hacen reuniones que se llaman Scrum de Scrums, como te comentaba. Entonces, en los grandes proyectos tenemos varios equipos Scrum. Entonces, cada equipo de Scrum va a ser coordinado en una reunión que se llama Scrum de Scrums. Ok. Y finalmente, el proceso de preparar el lanzamiento de grandes proyectos. Aquí, bueno, se menciona que tiene sentido llevar a cabo un sprint especial con anticipación a fin de preparar el lanzamiento del producto. Lo que te comentaba. Los grandes proyectos, tal vez un sprint eh, se encargue de desarrollar un módulo y el otro sprint de otro módulo con diferentes equipos Scrum, pero hay unas dependencias. Entonces, aparte de coordinarlas, aquí se sugiere que se lleve a cabo un sprint, por así decirlo, de pre-lanzamiento para asegurar la integración adecuada entre los módulos. Bien, ahora veamos el escalamiento de Scrum para la empresa. Este cuenta con 5 procesos adicionales. Aquí ya estamos hablando de programas y portafolios, donde el Scrum Guidance Body, que en los proyectos normales era opcional, aquí es obligatorio. Imagínate, ya tener tantos equipos Scrum, tantos Product Owners, tantos Scrum Master, se vuelve más complejo y los requerimientos de los grandes proyectos aún más complejos. Por lo tanto, el Scrum Guidance Body eh, tiene un papel muy importante. Va a ofrecer información acerca de todas las prácticas de Scrum en grandes proyectos y acerca de todos los requisitos externos al proyecto, ¿no?, que deben de tener. Se crea y refina el backlog del programa o portafolio, coordinar componentes del programa o portafolio, retrospectiva de lanzamientos del programa o portafolio. Recuerda, hasta ahorita habíamos hablado de proyectos y de grandes proyectos. Para la empresa ya estamos hablando de programas y portafolios, es decir, los programas son un conjunto de proyectos y los portafolios son un conjunto de programas. Por poner un ejemplo, en una empresa de construcción, un proyecto puede ser una casa, ¿no? Un programa puede ser un conjunto de casas. Y el portafolio se compone de todos los proyectos de la empresa, es decir, de todos los programas con los que cuenta la empresa. Bien, entonces a este nivel tenemos aún mayor cantidad de equipos Scrum, como aquí lo vemos. Abajo tenemos 3 equipos Scrum, A, B, bueno, este debe ser C, y hay una Scrum de Scrums que lo vimos en el escalamiento de grandes proyectos. Pero resulta que aquí al lado tenemos otro Scrum de Scrums. Entonces ya tenemos mayor cantidad de equipos Scrum. Estos tienen que ser coordinados en un Scrum de Scrums. Pero por necesidades, ya actuando a nivel de programa portafolio, va a haber una reunión que se llama Scrum de Scrums, donde se reúnen los Scrum de Scrums de cada equipo. ¿Correcto? Bien. Bueno, muchachos, yo sé que durante todo este curso, pues he estado hablando de la comparación con la gestión tradicional.
Entonces prácticamente todo esto ya lo mencioné. Vamos a verlo. ¿Qué pasa? Scrum contra gestión tradicional. La participación del cliente es alta durante todo el proyecto en Scrum. En gestión tradicional es dependiendo del ciclo de vida del proyecto. El tamaño Scrum va de pequeño a grande. La gestión tradicional ya se está viendo un gran plan desde un inicio. El énfasis está en la gestión tradicional en los procesos, en Scrum sobre las personas. Lo que te comentaba, lo más importante de un proyecto, ¿qué es? Las personas. Sin las personas no existe el proyecto. La documentación en Scrum es mínima. En la gestión tradicional es integral, a veces exhaustiva. Los estilos de procesos, el Scrum es iterativo, como ya te comenté, sprint tras sprint. En la gestión tradicional es lineal. En la planificación por adelantado, gestión tradicional es alta. Scrum pues es baja. Vamos realizando la planeación de lanzamiento sprint por sprint, ¿recuerdas? La priorización de los requerimientos en la gestión tradicional es fijo en el plan del proyecto. En Scrum es según el valor del negocio, regularmente actualizado. El retorno sobre la inversión en Scrum es desde el comienzo y a lo largo del proyecto. En la gestión tradicional es al final. Medición del rendimiento en Scrum es el valor del negocio. En gestión tradicional es conformidad con el plan. Pasa mucho que pues se rinde tributo al plan y total que se rinde más tributo al plan que al cliente. Bien, el liderazgo en Scrum es colaborativo y servicial. ¿Recuerdas? El Scrum Master es un líder servicial. En la gestión tradicional es mando y control. El cambio en Scrum es actualizaciones del backlog, priorizado del producto. Y en gestión tradicional es un sistema formal de gestión. A veces es exhaustivo. Estilo de gestión descentralizada. Es decir, pues ya tenemos a los Scrum Master y el Scrum Team es autoorganizado. En la gestión tradicional es centralizada. Ahí está el gerente del proyecto, está el líder, etc. La organización, lo que te acabo de comentar, en Scrum es autoorganizado, en gestión tradicional es gestionada. Garantía de calidad en Scrum es centrada en el cliente, en gestión tradicional es centrada en el proceso. Muchas veces se aleja de la necesidad per se del cliente. Bien, retomemos algunos rasgos importantes de Scrum. Ningún rol tiene autoridad sobre otro. El equipo es autoorganizado. Cliente involucrado durante todo el proyecto. El Product Owner es la voz del cliente. La responsabilidad es compartida. La entrega del valor es desde el primer sprint. El Scrum Master es un líder servicial al equipo. La transparencia es una gran bandera de Scrum que requiere de honestidad. Bueno, les doy las gracias por haber estado en este curso. Espero les haya gustado. Les recuerdo, para poder certificarse, efectivamente, estas son las bases, ¿sí? Pero es necesario que tú consultes el SBOC para que consultes todos estos temas y los vayas estudiando. Aquí te dejo mis datos para que me envíes un correo y te pueda asesorar de cómo conseguir la guía del SBOC, del Scrum Story, para que estudies, y la forma de certificarte gratuitamente en Scrum Fundamentals. ¿Ok?